Antes de que existieran los videos virales o los foros de Reddit, Internet era un territorio salvaje. A finales de los años 90 y principios de los 2000, miles de usuarios anónimos compartían historias en foros, blogs y tablones de mensajes. Pequeños relatos de terror que parecían reales. Historias que comenzaban con frases como «Esto me pasó a mí» o «No sé si alguien más lo ha visto». Así nacieron los creepypastas. El término viene de copypasta, una palabra usada en foros para describir textos que se copiaban y pegaban una y otra vez. Solo que en este caso, los textos eran relatos de miedo. Pequeñas leyendas modernas diseñadas para parecer experiencias reales. Un video maldito, un juego poseído, un mensaje extraño en la red profunda. Lo que comenzó como un simple pasatiempo entre usuarios curiosos, pronto se convirtió en un nuevo género de terror. Uno que ya no dependía de libros o películas, sino de la imaginación colectiva y del anonimato del Internet. Los creepypastas eran distintos. Eran más íntimos, más cercanos, porque podían estar pasando en tu propio mundo digital. A principios de los 2000, cuando foros como 4chan, Something Awful, Creepypasta Wiki y Newgrounds dominaban el Internet, empezaron a circular los primeros relatos que estremecieron a los usuarios. Eran simples textos, sin imágenes ni videos, pero con algo en común. Todos parecían demasiado reales. Uno de los primeros en destacar fue Ted the Caver, 2001. La historia de un explorador que documentaba su descenso en una cueva misteriosa a través de una página web. Cada entrada del blog parecía auténtica, con fotos reales, fechas y descripciones detalladas. Hasta que en la última publicación, Ted desaparecía sin dejar rastro. Otra historia icónica fue Ben Drowned, donde un joven compra un cartucho usado del videojuego The Legend of Zelda, Majora's Mask. El juego, sin embargo, está maldito, y dentro de él habita el espíritu de un niño llamado Ben. Videos modificados del juego, glitcheados y perturbadores, acompañaban la historia, haciendo que miles creyeran que era real. Y no podemos olvidar Candle Cove, un falso recuerdo colectivo sobre un supuesto programa infantil de los años 70 que, según quienes lo recordaban, se volvía cada vez más inquietante, hasta revelar que los niños que lo veían solo miraban estática. Estas historias no solo asustaban, jugaban con la mente del lector. Tomaban lo cotidiano, un juego, una web, un recuerdo, y lo transformaban en una pesadilla plausible. Así se establecieron las reglas del género: realismo, anonimato y la sensación de que podría pasarte a ti. En 2009, un usuario del foro Something Awful publicó 2 fotografías en blanco y negro alteradas digitalmente. En ellas, un ser alto, delgado, con traje y sin rostro, aparecía acechando a un grupo de niños. El creador lo llamó Slenderman. En un inicio, todo fue parte de un concurso para inventar imágenes paranormales falsas. Pero algo en la figura de Slenderman atrapó la imaginación colectiva. Los usuarios comenzaron a inventar historias, diarios, videos y testimonios de personas que supuestamente lo habían visto. El monstruo se volvió viral. Según las leyendas, Slenderman aparecía en bosques o cerca de edificios abandonados, perseguía a niños y adolescentes y podía manipular la mente de sus víctimas. Su presencia se asociaba con interferencias en cámaras, sueños inquietantes y desapariciones inexplicables. Poco a poco, el mito salió de los foros y se extendió por toda la red. Videos en YouTube, juegos independientes como Slender, The 8 Pages, y adaptaciones en cómics y series web como Marble Hornets ayudaron a consolidar su fama. Pero lo que comenzó como un experimento narrativo terminó teniendo consecuencias reales. En 2014, 2 niñas en Wisconsin apuñalaron a una compañera, alegando que lo hicieron para complacer a Slenderman. El suceso conmocionó al mundo y demostró que los creepypastas, aunque nacidos del entretenimiento, podían tener un impacto psicológico profundo. Slenderman dejó de ser solo un monstruo digital. Se convirtió en un espejo del miedo moderno. Un miedo que no se esconde en los bosques, sino en las pantallas. Durante los años 2010 en adelante, los creepypastas dejaron de ser simples relatos escritos. El miedo digital evolucionó. Los usuarios comenzaron a crear videos, audios y juegos que acompañaban las historias, transformándolas en experiencias inmersivas. Plataformas como YouTube se convirtieron en el escenario perfecto. Canales especializados en narraciones de terror, como Mr. Creepypasta, Creeps McPasta o Lazy Masquerade, popularizaron la lectura dramatizada de estas historias, acompañadas de música inquietante e imágenes perturbadoras. Por primera vez las voces daban vida al horror. Mientras tanto, en los foros y comunidades de Reddit como rnosleep, el género tomó una nueva forma. Las historias se publicaban como testimonios reales,
y la regla principal era que todos debían fingir que lo eran. Esto creaba una atmósfera de credibilidad única, donde lo real y lo ficticio se mezclaban sin fronteras claras. El fenómeno también se expandió al mundo de los videojuegos independientes, con títulos inspirados en creepypastas como Slender, The Eight Pages, SCP, Containment Breach o Baldi's Basics. Juegos simples pero cargados de tensión psicológica y atmósfera opresiva. Y mientras más personas participaban, más crecía el mito colectivo. Los creepypastas ya no eran cuentos, eran universos compartidos. Historias que se ramificaban, se mezclaban y se reescribían con cada nuevo usuario que decidía aportar su parte del terror. Si algo define al mundo de los creepypastas, son sus monstruos memorables. Seres nacidos del anonimato y de la imaginación colectiva, que hoy son parte de la cultura del horror moderno. Uno de los más conocidos es Jeff the Killer. Su historia cuenta la transformación de un adolescente acosado que, tras un accidente, pierde la cordura. Con su rostro desfigurado, una sonrisa eterna y la frase "Go to sleep", Jeff se convirtió en una de las figuras más virales del género. Las imágenes de su rostro pálido circularon por años, aterrorizando a miles de usuarios. Otro clásico es Smile Dog, un demonio con forma de perro que aparece en una fotografía maldita. Según la leyenda, cualquiera que vea la imagen sufre pesadillas horribles y finalmente la locura. Su historia se difundió a través de correos electrónicos, una advertencia moderna sobre los peligros de la curiosidad digital. También está Eyeless Jack, una figura humanoide con una máscara azul y cuencas vacías en lugar de ojos. Sus víctimas despertaban con heridas quirúrgicas y órganos faltantes, como si algo hubiera operado sobre ellas mientras dormían. Y no podemos olvidar a The Rake, una criatura pálida y esquelética que acecha a las personas en sus casas, observándolas mientras duermen. Su descripción, repetida en miles de versiones, lo ha convertido en uno de los terrores más reconocibles del Internet profundo. Cada personaje tiene su propia historia, pero todos comparten un mismo origen: la colaboración anónima. Cientos de usuarios aportando detalles, imágenes, versiones y testimonios falsos hasta hacer que las fronteras entre mito y realidad se diluyeran por completo. Los creepypastas dejaron de ser simples cuentos. Se transformaron en mitología digital, con sus propios monstruos, símbolos y leyendas compartidas. Los creepypastas no solo contaban historias de terror, moldearon una nueva forma de sentir el miedo. A diferencia del cine o los libros, estos relatos eran participativos. El lector no era un espectador, sino parte del juego. Comentaba, aportaba teorías, inventaba finales alternativos o incluso vivía la experiencia en su propia piel. Esa interacción directa generó un efecto psicológico peculiar. Muchos usuarios experimentaban miedo real, no solo por la historia en sí, sino por la posibilidad de que pudiera ser verdad. El anonimato de Internet borraba la línea entre ficción y realidad. ¿Y si el video maldito sí existía? ¿Y si el archivo que descargaste escondía algo más? Los creepypastas también se convirtieron en una vía de expresión artística y emocional. Para muchos jóvenes creadores, escribir estas historias fue una forma de canalizar angustias, traumas o soledad. Detrás de los monstruos, a menudo se escondían metáforas sobre depresión, aislamiento o el miedo a lo desconocido. Culturalmente, el fenómeno dejó una huella enorme. Los creepypastas influenciaron videojuegos, películas, cómics y hasta teorías conspirativas modernas. El miedo digital se volvió una forma de arte global, accesible para cualquiera con conexión a Internet y una buena historia que contar. Hoy, los creepypastas son parte de la memoria colectiva del Internet. Nos recuerdan que el horror no necesita castillos góticos ni bosques malditos, solo una pantalla, un teclado y la imaginación de millones de usuarios conectados al mismo miedo. El éxito de los creepypastas en Internet no pasó desapercibido para la industria del entretenimiento. En poco tiempo, el miedo digital se convirtió en inspiración para películas, series y videojuegos que llevaron el horror de los foros al gran público. Uno de los primeros casos fue, por supuesto, Slenderman. Su mito se transformó en un fenómeno global que inspiró videojuegos, fanfilms y finalmente una película estrenada en 2018. Aunque la cinta fue criticada, marcó un hito: el primer intento de Hollywood por adaptar un creepypasta directamente. También surgieron producciones independientes como Marble Hornets, una serie web lanzada en YouTube que tomó la figura de Slenderman y la reinventó con un formato de falso documental. Su estilo crudo y amateur fue pionero del llamado found footage digital, y miles de series similares aparecieron después. Otros creepypastas también cruzaron la pantalla. Historias como Ben Drowned, Jeff the Killer o The Rake
Inspiraron cortometrajes, animaciones y videojuegos fan-made, expandiendo sus universos y manteniendo vivos a los personajes. Incluso plataformas como Netflix y Sci-Fi comenzaron a explorar este tipo de narrativa, mezclando el horror con la estética de Internet. El documental Beware the Slenderman, HBO 2016, analizó el caso real que involucró al mito y mostró cómo una historia ficticia puede alterar la percepción de la realidad. De esta forma, los creepypastas pasaron del anonimato a la cultura popular. Se convirtieron en una nueva forma de folclore moderno, donde las leyendas no se cuentan al calor de una fogata, sino frente a una pantalla iluminada en la oscuridad. El mundo cambió, y con él, el miedo también. Los creepypastas evolucionaron al ritmo de las plataformas. Ya no se leen en páginas web oscuras, sino que se ven y escuchan en redes sociales como TikTok, YouTube Shorts o X, antes Twitter. Ahora, el terror se propaga en clips cortos, con voces generadas por IA, imágenes perturbadoras y finales abiertos. Historias como The Backrooms, un espacio infinito de oficinas vacías donde la realidad parece haber colapsado, o The Mandela Catalog, una serie digital que mezcla religión, paranoia y terror psicológico. Son los nuevos descendientes del creepypasta clásico. Lo que antes era texto, hoy es horror visual interactivo. Las comunidades crean videos, juegos e incluso filtros que simulan la experiencia de estar dentro de la historia. Y con el auge de la inteligencia artificial, algunos relatos ya no tienen autor humano, sino que son generados por máquinas entrenadas para asustar. El miedo digital se ha vuelto más personal que nunca. Historias diseñadas según tus intereses, tus búsquedas, tus gustos, como si el propio Internet te conociera tan bien que sabe exactamente qué te aterra. Así, los creepypastas continúan su transformación manteniendo su esencia original, la de convertir lo cotidiano, un video, una app, un mensaje, en algo que roza lo inexplicable. Porque el verdadero horror de esta nueva era no está en los monstruos imaginarios, sino en no saber quién o qué está escribiendo las historias que consumimos. Desde las primeras historias escritas en foros olvidados, hasta los videos generados por inteligencia artificial que hoy recorren las redes, los creepypastas han demostrado algo poderoso. El miedo evoluciona junto con la tecnología. Antes temíamos a los bosques y a los fantasmas. Hoy tememos a lo que puede esconderse en un archivo, en una página extraña o en una cuenta anónima que nos observa en la oscuridad. Los creepypastas son más que historias. Son el folclore del siglo XXI. Leyendas nacidas del código y de la curiosidad humana, que viajan de usuario en usuario cambiando, creciendo y adaptándose a cada nueva era digital. En ellos se refleja nuestra obsesión por la verdad, lo desconocido, y el miedo a que la pantalla no solo nos muestre cosas, sino que también nos mire de vuelta. Así que la próxima vez que navegues por la red y encuentres una historia demasiado inquietante para ser cierta, piensa 2 veces antes de cerrarla, porque quizás, solo quizás, no sea ficción del todo. Si te gustó este recorrido por la historia del origen de los creepypastas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario contándonos cuál es el creepypasta que más te ha aterrorizado. Gracias por acompañarme en otro episodio de Historia en Bits, donde cada byte esconde un poco de historia y a veces un toque de oscuridad.